A esta comisión de seguridad en calidad de comité, mientras llega el tercer senador y damos inicio oficial. Igual quisiera saludar a quienes van a ser nuestros invitados para ayudarnos a estudiar este proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Boletín 16.974-07. Están invitados del Ministerio de Seguridad Pública, el subsecretario de Seguridad Pública, don Rafael Collado, el jefe de la división jurídica de dicha subsecretaría, don José Tomás Jumud, de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Droga del Ministerio Público, el director señor Ignacio Castillo, la subdirectora de Drogas, señora Lorena Rebolledo, y el abogado asesor, señor Samuel Malamud, y de Chile Telcos, la gerente general, señora Pupi Rojas. Se excusó el ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero. Le ofrezco la palabra al señor secretario. La cuenta la vamos a dar cuando tengamos quórum, básicamente para que nos diga finalmente cómo está el orden de las exposiciones que vamos a escuchar. Gracias, presidente. Sí, tenemos conectado vía Zoom y para exponer sobre esta materia al presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, señor Eduardo Costoya. Esta fue una solicitud, una proposición que hizo la senadora Bodanovich para recibirlo. Y enseguida, a continuación, a la señora Pupi Rojas, gerente general de Chile Telcos, que fue solicitado, por lo menos yo recibí la solicitud del señor presidente. Y en ese orden, y luego tendríamos al director, señor Ignacio Castillo. Ok, muchas gracias, señor secretario. Sí considerar unas solicitudes que ha hecho la senadora Pascual de invitar para la próxima sesión a la Defensoría Penal y también unos profesores que creo que tomó nota su asistente de los profesores, ya con el objetivo de que ellos sean invitados para la sesión siguiente. Le ofrezco la palabra entonces del Colegio de Ingenieros de Chile, su presidente, don Eduardo Costoya. Tiene la palabra, don Eduardo. No se escucha. Ahí está, muchas gracias. Yo soy presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Colegio de Ingenieros, no soy presidente del Colegio de Ingenieros, básicamente. Ok, se hace la corrección para que quede. Un minuto, don Eduardo, que por favor, senador. Nos ponemos de pie entonces para dar formalmente iniciada la sesión de seguridad, la Comisión de Seguridad. Antes de darle la palabra, señor Eduardo, vamos a solicitar la cuenta al señor secretario y posteriormente le doy la palabra para que usted haga su exposición. Gracias, señor presidente. Gracias. Tenemos en cuenta los siguientes antecedentes. Con fecha 6 de mayo del presente año, la Sala acordó que el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el Código Penal para incorporar como circunstancia agravante de la responsabilidad del uso de inteligencia artificial en la comisión de un delito sea conocido en primer lugar por esta comisión y luego por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En segundo lugar, se ha recibido también una invitación dirigida a los miembros de la comisión, y entiendo que en otras comisiones también, de la invitación de la Embajada de Austria para participar en la denominada reunión global sobre red internacional de legislación sobre drogas que se realizará en Viena el 24 y 25 de julio. Dicha invitación fue remitida a vuestros correos electrónicos. Por último, señalar que con fecha 7 de mayo se dio cuenta de una urgencia calificada de suma al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fija un plazo máximo
para que los proveedores de servicio de Internet y telecomunicaciones entreguen registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Eso es todo, presidente, en materia de cuenta. Muchas gracias, señor secretario. ¿Esta suma urgencia cuándo termina de este proyecto? Ahí vamos a hacer el cálculo. Don Eduardo, ahora sí, se le ofrece la palabra. Perfectamente, voy a buscar una exposición. Bien, espero que esté bien. ¿Se está viendo correctamente? Voy a Sí, ir a se ve modo correcto. Sí, quiero ir a modo presentación. Perfecto. Bien. Voy a hacer una pequeñísima presentación para informar lo que se ha estado haciendo dentro del Colegio de Ingenieros. Personalmente lo he estado haciendo yo para mostrar cuál es la situación que se puede hacer con la comunicación de entre los operadores de telefonía celular y el- la policía y el Ministerio Público. Les pido perdón por mi voz porque estoy en un proceso de gripe y como esto más parece la mitad de Santiago. ¿Mm? Vale. Eh, Tengo que contar una pequeña historia porque en el año 2018 ocurrió un homicidio muy calificado, un homicidio de mucha crueldad, en el cual rápidamente los imputados fueron eh, co- eh, arrestados y colocados en prisión preventiva. Pero la policía que estaba a cargo de solucionar el problema, que ya lo había solucionado el caso, se encontró que no podía probar que exactamente los que imputados habían estado en el lugar del suceso. No pudieron hacerlo y pensó el oficial a cargo de eso de que podía encontrar ayuda en el colegio de ingenieros. Se dirigieron, me lo encargaron a mí como presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, pero también por el hecho que tengo 65 años de experiencia continua y de trabajo en telecomunicaciones. Y yo soy ingeniero civil electricista, especializado en telecomunicaciones. Trabajé toda mi vida en una empresa de telecomunicaciones y actualmente me dedico en el Colegio de Ingenieros a la parte de telecomunicaciones y todo ello, tanto el Colegio de Ingenieros como mi persona, son totalmente gratuitos. Con el caso en que le refería, me puse a trabajar y creé un modelo de georreferenciación que ha probado ser exitoso. Se hizo la pericia, concurrí al tribunal y se consiguió presidio perpetuo para el más importante de los imputados y 25 años para el resto. Eso se tradujo en que inmediatamente empezamos a tener solicitaciones de hacer georreferenciaciones para algunos casos. Y como nos dimos cuenta que no íbamos a estar toda la vida haciendo esa georreferenciación, creamos un software, un programa para poder georreferenciar en forma rápida, en minutos, no solo decenas, centenas, sino que miles de conexiones telefónicas. Pero como no íbamos a estar tampoco haciendo con el software, empezamos un programa de capacitación. A la fecha, personalmente he capacitado a más de 700 oficiales policiales, alrededor 640, 650 de la PDI, el resto de carabineros. El programa continúa. Este año estoy capacitando a más de 300 en 3 niveles de capacitación, una que es el general, la parte teórica, ahí van 700 hasta el momento, después capacitamos a unos 300 que utilizan el software que tienen en su mano actualmente,
y estamos comenzando a un tercer nivel más avanzado para la georreferenciación, ya no en la parte ciudad, sino que en la parte rural. ¿Mm? Va. Y basado en eso, voy a exponer básicamente en qué consiste, porque todo esto está actualmente cristalizándose en un convenio, en una forma de trabajar con los operadores telefónicos que está resultando muy exitosa. Primero que nada, como cosa básica, la georreferenciación quiere contestar tres preguntas. La primera es, ¿dónde estoy? La segunda es, ¿dónde está? Y la tercera, que es la más difícil, ¿dónde estuvo antes, hace una semana, hace un año, lo que sea? Y también por dónde anduvo, o sea, trazar la trayectoria. En la primera donde estoy no hay que analizar nada, ya todos tenemos GPS, tenemos celular. Hace 300 años no era así, hace 40 años tampoco. Pero ahora nos vamos a dónde está. En esto, el colegio, yo personalmente, no hacemos prácticamente ningún tipo de capacitación o de intervención en el caso de una pericia. Esto se hace con la intercepción de las llamadas telefónicas, eso está totalmente normado y eso permite, esa tecnología permite ubicar en minutos la ubicación de un celular, eh, poder tener acceso al audio y tener todos los datos que el operador puede extraer del CDR, que es el dispositivo donde se despliega y se almacena toda la información. En cambio, donde estuvo, hay que obtener los datos de los operadores telefónicos, ¿m? Que los tienen en CDR, y los datos que pueden ser usados para este tipo de georreferenciación son bastante más escasos y menos precisos que aquellos que proporciona la georreferenciación en línea en el momento. Y por lo tanto voy a describir un poco en qué se basa la georreferenciación que hemos modelado. Primero que nada se basa en que las antenas utilizadas en la telefonía celular son básicamente, mayoritariamente, antenas direccionales. Porque si tenemos que ubicar a un teléfono celular, un dispositivo celular, en un punto y tenemos una cobertura que es omnidireccional, o sea que cubre el total, vamos a tener una muy pobre georreferenciación. Las antenas direccionales se ocupan en telefonía celular básicamente para poder tener la mayor eficiencia del espectro. No realmente por alcance, sino que la eficiencia del espectro. El espectro está normado por normas internacionales y por normas nacionales. Es básicamente un recurso escaso, básicamente escaso, y por lo tanto eso significa que va a haber muchas antenas celulares y todas ellas direccionales. Ahora, uno se puede preguntar por qué Televisión Nacional cubre toda la zona de Santiago, serán 5 millones de aparatos de celulares, y en cambio en celular necesitamos alrededor, no sé exactamente la cifra, quizás nos puede decir acá la roja, y el hecho que hay 8.000 o más o menos estaciones celulares en Santiago, y eso es debido a que hay que manejar una gran cantidad de información. La televisión maneja una sola información y que es unidireccional. El celular son cientos, miles, millones de celulares. Todos ellos están consumiendo espectro. Y mediante la tecnología celular se concentra. Cada radioestación está concentrando una parte de esa información que se tiene que transmitir. Y esto nos permite hacer un sistema en el cual vamos a empezar. ¿En qué se basa? Se basa que la antena celular, como es direccional, tiene una cobertura restringida.
lo que nos permite, se está representada acá en forma representativa nomás, no es exactamente lo real, estamos representando la cobertura que se denomina cobertura a la medida, mitad de la potencia. Son ángulos básicamente de 65 grados, algunos de 33 menos y muy pocos de 90 grados. Y si nosotros tenemos la información de esa cobertura y tenemos la información del azimut a cual apunta, el azimut es el ángulo que hace una dirección con respecto al norte, podemos comenzar a hacer una georreferenciación que nos permita acotar ese espacio grande que significa primero una ciudad, después que significa una radioestación, después que significa una cobertura omnidireccional, a llegar a algo más acotado. Y este es más o menos el despliegue, perdón la parte en general de esto, pero esa línea azul que hay acá representa la intensidad de señal que proyecta la antena. Y vemos que se concentra mayoritariamente en un ángulo que está determinado por el fabricante. La antena se fabrica para tener una cierta cobertura angular. Si nosotros tuviéramos que georreferenciar un celular con una antena omnidireccional, nos encontraríamos, suponiendo que el alcance sea de 1000 metros, o sea 10 manzanas, se daría que la probabilidad que ubicáramos el celular en su lugar sería de 1 en 314 manzanas. Eso no sirve absolutamente nada. Pero como el celular tiene que multiplicar su capacidad de portar información, normalmente coloca en cada nivel de cada tabla de frecuencia, cubre un tercio y aproximadamente nosotros ya podríamos bajar la exactitud de 300 manzanas a 100. Pero como tenemos un espacio más acotado, y ya vamos a explicar, podemos reducirlo aún a 1 a 56. No es bueno, pero ya hemos mejorado. Pero ¿qué sucede? Que como hay en una ciudad normalmente muchísimas radioestaciones, va a haber otros celulares que van a estar en la vecindad y en el mismo tiempo cerca de aquel que queremos ubicar, que queremos georreferenciar. Por ejemplo, un segundo que está en el mismo área, pero esto no produce ninguna información adicional por una razón muy básica. Porque si no hay una certeza que estos celulares se encuentran en la vecindad uno del otro, una vecindad razonable y en tiempo razonable, no podemos hacer nada con esto. No hemos mejorado la exactitud. Pero si por medios investigativos se puede deducir que esos celulares estaban próximos a la misma hora, a una hora razonable, y en ese lugar tenemos la facultad de hacer una superposición de la cobertura y en este caso podemos decir sin equivocarnos de que esos dos celulares van a estar en una zona mucho más reducida, que va a depender de cuánto sea esa cobertura. En algunos casos va a ser muy pequeña o en otras cosas va a ser más amplia. Lo que nos está diciendo que no nos basta para una georreferenciación tener un solo celular. Y desgraciadamente o infortunadamente, casi siempre las policías solicitan la información de un solo celular. Y normalmente tampoco determinando exactamente cuáles son los datos de esa conexión. Presento el caso real que inició todo esto. Este fue el caso del homicidio del señor Aldo Cayozzi.
que consiguió en la georreferenciación condenarlo, como decía, a presidio perpetuo a uno y a 25 años a los demás. O sea, durante ese tiempo no van a estar matando a nadie. En ese caso teníamos una conexión que nos indicaba que ya estaba cubriendo el área de suceso. Habíamos reducido esto a 56 manzanas, la georreferenciación. Pero había una segunda llamada que estaba relacionada. Se pudo, por medio investigativo, decidir, probar que estaban relacionadas una con la otra y en la misma vecindad. Por lo tanto, ya podíamos reducir el área a, a 21 manzanas. Posteriormente, hubo una tercera llamada que procedía de una misma radioestación, pero ya estaba usando otra celda, porque dentro de cada nivel hay normalmente 3 celdas en 3 direcciones diferentes y aún más hay otros niveles que tienen en otras bandas de frecuencia otras, otras direcciones, otros básicos. Este fue el caso. Y así se fue progresando. Se incorporó después una quinta señal y posteriormente una sexta y una séptima. Acá se pudo determinar, como estaban en el borde de la cobertura, se pudo determinar que bajo el punto de propagación se podía extender esa cobertura desde los 65 grados hasta aproximadamente los 90-100 grados, y al final logramos lo siguiente: poder ubicar a los imputados y sus celulares dentro de un área de 2 manzanas. Eso fue suficiente para ir al tribunal y conseguir eso. Pero aparte de eso, también se hizo la trayectoria que siguieron los imputados desde que comenzaron su actuación, partiendo de Peñalolén, donde estaban, fueron a Las Condes, pasaron por La Reina y en ese punto estaba ubicado en la casa. Y después se pudo probar que el trayecto fue totalmente el inverso. Vale. Esto, como decía, inició primero crear un programa, porque esto se hizo a mano. Se demoró un montón de tiempo porque había muchísimas llamadas, 500 llamadas en toda la zona más o menos, y se hizo todo a mano, dibujando en el Google Earth cada una de las posiciones y ubicando cada una de sus coberturas. Y eso inició primero que el ingeniero Marcelo Pandolfo, que es el director ejecutivo de la red, que es una cadena internacional, es un excelente ingeniero, un excelente programador. Él hizo un software que permitiera hacer eso en forma rápida. Y actualmente estamos, 300 oficiales de la policía tienen ese software y lo utilizan. Acá hay otras cosas que no voy a estar mostrando que sucede cuando hay más antenas en el mismo nivel, que son normalmente 3, y las condiciones técnicas, es un poco técnico, esto lo voy a pasar. ¿Y en qué se tradujo todo esto? Que hicimos una planilla de ingreso de datos que está establecida. Por ejemplo, en el caso del comparado que ustedes me proporcionaron, ahí la ley determina alrededor de 6 o 7 parámetros que los operadores deberían entregar. Esta planilla tiene 18. Y esta cubre, además de la georreferenciación, más detalles como teléfono que llamó el investigado, la fecha, etc. Parece muy bonito, pero el problema es que los operadores y las policías más bien los operadores no conocen bien, porque no se les ha informado cuál es el formato de los datos. Porque se puede pedir que los datos sean entregados en forma muy rápida, dentro del mismo día, si se quiere, en forma inmediata. Pero si los datos que se extraen del CDR, que es el dispositivo que está
en la tecnología celular, que salen de una forma, de un formato, no se puede en esos formatos entrar dentro de una planilla de Excel que tiene que aceptar solamente el formato de números o de texto o de hora, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos como colegio? Y lo hice yo personalmente, y con la concurrencia del Ministerio Público, fuimos a hablar mediante la ley del lobby con el subsecretario de Telecomunicaciones, el ingeniero Claudio Araya, un excelente ingeniero por lo demás, lo conocimos muy bien, y pusimos el problema de que había que coordinar a los, eh, a los a la policía, había que coordinarla con los operadores. Y lo que hizo el señor subsecretario fue juntar en una reunión telemática a los 4 operadores y mi persona, donde se explicó el problema. Y este problema era interesante para los operadores porque el sistema de pedir, dar, volver a pedir y volver a dar requiere a veces semanas. Y esto se podía hacer si estaba todo coordinado, no solo en semanas, sino que también en días y también aún en minutos se puede hacer. Por lo tanto, pedir que se utilice un tiempo determinado no sirve de nada si el formato no viene de manera que se puede introducir rápidamente en un software. Voy a mostrar un poquitito más allá cómo funciona el software. Los operadores estuvieron muy de acuerdo con tomar una decisión de trabajar en esto. Tuvimos 3 reuniones con los operadores en las cuales limamos los casos, limamos todas las asperezas que había al respecto, y me complazco en decir que ya estamos teniendo resultados. Ya 2 compañías hemos conversado con ellos, hemos analizado, ya han establecido este formato y lo están usando. Nos falta solamente una parte final, que es juntar todo y comprobar de que todo está funcionando bien. Hay una tercera compañía que todavía no ha hablado con nosotros, pero sí está entregando el formato de la forma, en la forma que está acá. Y una cuarta compañía que es Entel, que todavía no ha comenzado a utilizar este formato. Por lo tanto, estamos en condiciones, en forma muy rápida, de tener un formato único para cada operador, no para un formato único para cada operador, en la cual la policía solo tiene que dar número de teléfono y hora involucrada. Y el operador, si lo tiene esto automatizado, solo tiene que ingresar los datos y apretar un botón. Ahí se pueden lograr ya no días, inclusive ya no horas, sino que eso puede ser mucho más rápido. Va a haber casos, por supuesto, en el cual esto va a haber cosas que salen de esta situación, pero eso va a ser casos raros, casos poco frecuentes. Y eso puedo mostrarle, y actualmente estamos incorporando ya un tercer nivel que es más avanzado y estamos capacitando oficiales que son de regiones, básicamente de la Araucanía y básicamente del norte. Comenzamos ya hace un año atrás con algunos seleccionados, pero ahora ya hay un programa. En la actualidad hay un programa que depende de la Escuela de Inteligencia, de la PDI, en el cual en este año vamos a terminar alrededor de 300 oficiales más. Vamos a llegar a los 1000 oficiales, de los cuales van a atender Don Eduardo, ¿podría ir cerrando su exposición, por Sí, favor? voy cerrando. Y acá hay un ejemplo de lo que se pudo hacer con la georreferenciación. Casos que fueron todos solucionados
en forma muy rápida con hacer la región. Y el más importante de todo para el caso Naín, en el cual el imputado decía que estaba en su domicilio y mediante cálculos de propagación y aplicando las técnicas de georreferenciación, se pudo probar que él no podía estar en su domicilio y estaba aproximadamente en la zona del suceso y fue condenado a 35 años. Y acá están los detalles, acá no los voy a presentar. Y lo que están haciendo en la parte de georreferenciación en línea, Ecuador lo está haciendo magnífico y han venido a capacitarse acá en la georreferenciación que hacemos nosotros. Y lo que puedo sugerir es de que se reglamente mejor la cantidad de datos que se tienen que proporcionar y los tiempos y los formatos. Y con eso la georreferenciación sería muy útil. Y eso es todo lo que puedo hacer. Y agradezco, por supuesto, en el Colegio Ingeniero a Nicolás Jorquera, que manejó toda la concentración de los datos, y Marcelo Paldofo, que ha hecho el programa. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas Y gracias perdonen que por su estaba un interesante poquitito resfriado y exposición. no puedo estar totalmente bien. Muchas gracias, don Eduardo. Quiero proponer a la comisión escuchar a la gerente general de Chile Telcos y después abrimos las preguntas. Así es que, señora Pupi Rojas, se le ofrece la palabra. Hola. Hola, ahí sí. Ahí sí. Gracias. Ok, ahí estaba reactivando el audio. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar al resto de los señores senadores presentes, a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, a los asesores y también, bueno, a Eduardo, que nos ha hecho esta clase eh, bastante interesante, y después de ello mi presentación posiblemente va a ser bastante más aburrida. Em, Quisiera compartir la presentación, espero que se vea adecuadamente. Sí, Eh, bueno, sí, se ve. en relación, ¿se ve bien? Déjeme ponerla en modo Si la presentación. pudiera ampliar. Ahí, ahí, ¿se ve mejor? Ok, gracias. Estupendo. Bueno, en primer lugar, y además de agradecerles la invitación, comentarles que Chile Telco, que es la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, hoy agrupa a las empresas Claro, BTR, Entel, Movistar y WOM. Provee nuestra industria en general 59 millones de servicios en los distintos productos, y de ellos aproximadamente más del 80% es provisto por nuestros asociados. En telefonía móvil tenemos casi el 100% del mercado, que esto es sobre 27 millones de servicios, y en Internet, a pesar de que en el país está conectado el 94,5% de los hogares con alguna tecnología fija o móvil, nuestra asociación representa un porcentaje inferior a ese 94, aproximadamente del 70%. Contarles básicamente por qué los lateo, porque quisiera darles una cifra muy general de cuánto es el tráfico para que dimensionemos dónde hay que buscar antecedentes cada vez que se pide información a nuestras compañías. El tráfico de Internet en nuestro país al año supera los 39 exabytes, una cifra bien difícil de imaginar, pero esto es más o menos el equivalente a que en cada día necesitáramos 27 millones de DVD para almacenar la información que se trafica en un día, tanto por la red fija como por la red móvil. La red móvil tiene usuarios que hoy día por cada mes trafican 23,3 gigas, y en el caso de fijo 613 gigabytes por mes. Son volúmenes bastante importantes. Uno de los datos, y en donde tenemos algunas de las dificultades que señalaba con otro contexto Eduardo, es cuando tenemos que identificar las direcciones de IP que se nos solicitan en la norma, en normas que ya están aprobadas,
y las cuales básicamente se deben a que en nuestro país, a pesar de que tenemos más de 30 millones de usuarios de Internet, solamente tenemos asignados 10,5 millones de direcciones IP. Estas se asignan internacionalmente a cada uno de los países en relación a su población y al uso estimado de Internet. Y de estos 10,5 millones de IP, obviamente no nos alcanza para una IP para cada usuario, por lo tanto, lo que se usa son IPs dinámicas, es decir, que se van reutilizando entre los distintos usuarios, tanto en las conexiones fijas como móviles. Si me pongo muy aburrida, me avisan, por favor. Dentro de estas direcciones IP que se van reasignando por ser dinámicas, en el caso de la tecnología celular, se asignan por cada una de las celdas o de las antenas de las estaciones base, como señalaba em, Eduardo, se asigna un rango de direcciones IP. Y cada vez que un usuario se cambia de una antena a otra, cambia su dirección IP porque están asignadas a una antena en específica. Entonces, si pasamos de una antena a otra porque nos estamos moviendo o porque se traslapa una antena con la otra, se va a cambiar su dirección IP. Y también, si ustedes se han fijado, cuando hacemos una comunicación móvil, nos va marcando que estamos conectados en 4G, de repente pasa a 5G o a 3G. En esos casos también se va cambiando la dirección IP porque se asignan a cada una de las tecnologías que están en esa estación, en esas estaciones bases y como señalaba Eduardo, que tienen antenas que están orientadas en distintas direcciones y por lo tanto, por configuración en cada una de las estaciones bases hay varias antenas y por lo tanto conjuntos de direcciones IP que van cambiándose permanentemente. Por lo general, es muy poco probable que en la tecnología móvil, con un equipo encendido, un equipo tenga por más de 3 o 4 minutos una misma dirección IP en forma estable. Eso es una excepción. Lo más probable es que existan varias direcciones IP en una conversación o en una comunicación de Internet. Y la otra dificultad que tiene es que como son dinámicas y hay un rango acotado en cada antena, pueden haber miles de usuarios de esa misma dirección IP en un día. Entonces, no es fácil identificar a un usuario y decir, esta IP la utilizó Pupi Rojas el día tanto en la antena tanto. Es bastante más sofisticado que eso. Y el volumen de tráfico es bastante importante en cada una de ellas. No los voy a marear con esta cantidad de cifras, pero en realidad cada uno de las antenas, uno le va asignando también una cantidad de procesamiento en servidores. Y por lo tanto, para poder en una hora de tráfico, una estación base puede llegar a traficar 200 gigabytes y en un día 4.800 gigabytes. O sea, esto ya empiezan a crecer las cantidades. Y la capacidad de procesamiento que se tiene por antena en una hora son 100 gigabytes. Por lo tanto, para procesar toda la información que se almacena y que se trafica en una antena, en una estación base en un día, eso nos puede tardar 48 horas. Esta es una de las razones por las cuales ante el requerimiento de que la entrega de información, de toda la información, se tiene que hacer en 24 horas, queremos apoyar esta norma, nos parece necesaria, pero en 24 horas muchas veces las condiciones técnicas no nos permiten dar cumplimiento a este procesamiento en 48 horas. Es un poco coherente con lo que nos decía Eduardo en su presentación anterior. No es técnico, este sí que me lo voy a hacer. Pero hoy día no me convocaron a que les contara cómo trabajaba, cómo se procesaban los datos en las antenas y se asignaban las direcciones IP, solamente un poco de contexto. Sino que me invitaron a hablar del proyecto de ley en sí. Como ustedes ya lo tienen en el comparado, hay varias leyes previas, sobre todo la de delitos informáticos y de crimen organizado, que ya alguna de estas obligaciones las señala, en especial los tipos de información que hay que entregar y además los catálogos de delitos a los cuales se aplica esta entrega de información. Adicionalmente, en el decreto 198
que fue tramitado por el Ministerio del Interior y de Seguridad en ese momento, y que ya fue aprobado en tiempos récord, de menos de una semana. Ya existe un reglamento que contiene algunas de estas materias. Lo que nos parece raro es que algunas de ellas que se están tratando en este proyecto de ley fueron aprobadas sin una ley que las habilitara. Y adicionalmente, comentar en cuanto a la aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados con ajustes importantes en relación a la moción original. Debemos acotar que no se recogió plenamente la visión del sector. En la presentación de la semana pasada que ustedes tuvieron acceso del Ministerio de Seguridad, se señaló que esto se había tratado con la industria, lo cual es parcialmente real, dado que nos convocaron a una reunión en la cual participó nuestra asociación a través de nuestro presidente ejecutivo, pero solamente se expresó una materia y luego no intervinimos en el proceso, por lo cual algunas de las dudas que tenemos en relación a él no las hemos podido manifestar, y que es lo que espero poder compartir con ustedes ahora. Básicamente comentarles que hoy día la interceptación se cumple por nuestros asociados en plazo requerido de 24 horas y muchas veces en periodos mucho más cortos, hasta en algunas ocasiones de minutos. Pensamos que eso está trabajando relativamente bien en lo cual se refiere a interceptación. Siempre es perfectible y se puede revisar con las partes. Uno de los temas que nos preocupa es el catálogo de delitos que se incorporó en la Cámara, que crece significativamente y que es imposible dar respuesta a todos los requerimientos en 24 horas. Las compañías, como ustedes sabrán, tienen capacidades limitadas para otorgar sus servicios, pero además para dar respuesta a estos requerimientos. Pero como les señalé, y de ahí viene el laterío de haberles explicado cómo funcionan las antenas, por muchos recursos que las empresas asignen, hay una capacidad técnica que tienen las antenas en sus servidores, etcétera, que no podemos procesar más información de lo que la tecnología nos permite. Entonces, no todos los requerimientos se puede, como les señalaba, dar respuesta en 24 horas. Uno de los temas que nos preocupa también es que exista una priorización de la información que se requiere en 24 horas. ¿Por qué? El catálogo de delitos, como les decía, es bastante amplio, pero hay delitos de distinta naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Si en un minuto en una compañía con recursos limitados y con capacidades limitadas físicamente, tenemos que dar respuesta, por ejemplo, a una solicitud por un secuestro que está en proceso o un evento de pedofilia que se podría evitar porque están apareciendo las imágenes en línea, versus un delito económico. Siendo importante investigar todos los delitos, no les queremos restar importancia, sí hay un sentido de prioridad y de urgencia distinto en cada uno de estos eventos. Y por lo tanto, con recursos limitados y con priorización, creemos que es importante que exista alguna autoridad central, un fiscal o alguien que armonice las solicitudes para que las compañías puedan decir qué es lo que se debe atender primero, dado la urgencia que pueda tener dar respuesta más oportuna. E igualmente, también que esto debe darse donde sea técnicamente factible. Como les explicaba, hay casos, por ejemplo, que hay IP dinámicas en la red móvil, sobre todo, que hay muchos usuarios, es difícil identificarlo. Hay gente, sobre todo los que cometen delitos, que enmascaran las IP o que usan tarjetas SIM de otros países, o que tienen bloqueado el GPS, y por lo tanto dificulta bastante la acción que pueden hacer directamente los operadores. Y otro tema que nos llama mucho la atención es que hoy los delincuentes, y que así nos lo ha señalado en presentaciones en la Cámara, las policías y también el Ministerio Público, muchas de las comunicaciones hoy día los delincuentes no las hacen a través de telefonía, no usan la red con los servicios de nuestros operadores, sino que hacen uso de aplicaciones, como pueden ser a través de WhatsApp, de TikTok, Instagram, etcétera. ¿Qué nos ocurre? Que estas aplicaciones nosotros podemos saber que el cliente estuvo
teniendo una comunicación, pero no tenemos ningún antecedente de ese cliente, qué es lo que está haciendo, cuáles son las condiciones, la conectividad. Pero sí, esa información y muchos más datos de abonado, porque en muchas de estas aplicaciones hay un registro previo, hay o existe en algunos casos un nivel de pago por este servicio. Las empresas que son proveedores de estos servicios informáticos, los proveedores de aplicaciones como Meta, como TikTok, etcétera, o Google para el Gmail, tienen antecedentes de esos clientes y no están obligados por la norma, lo cual nos extraña. No, pensamos que al menos estas entidades debiesen tener un representante legal en el país y un domicilio, lo cual abriría una ventana a poder obtener mejor información para poder para detectar un acto delictual. Estos proveedores, ellos cuando detectan un acto delictual, lo que hacen es cerrar la cuenta, bajan la cuenta, pero no necesariamente comparten la información del perfil del cliente con las autoridades para la persecución de los delitos. Entonces creemos que para tener las mismas obligaciones y sanciones se debería extender algunas de las obligaciones que contempla este proyecto de ley a estas entidades también. Hay una suerte eh, de sesgo en las obligaciones de los distintos actores del ecosistema digital. Como les señalaba, uno de los temas nos llama la atención es que el Ministerio haya tramitado el de 698 y nos impone también una serie de obligaciones sin que tenga la habilitación de una ley, algo de lo cual se está tratando en este proyecto de ley. Hay tres temas principales. Nuestra asociación con nuestros asociados se interpuso un recurso de protección en relación a este reglamento, principalmente porque nos preocupa mucho que en este reglamento se nos pide identificar a los empleados que hacen que ejercen las distintas funciones para proveer la información al Ministerio Público. Con los casos de filtración en realidad nos preocupa de que se pueda, por entes delictuales, hacer algún acto coercitivo a alguno de los empleados y pongamos en riesgo su salud o se amenace a sus familias como podría llegar a ocurrir. Aquí se impone una carga indebida a nuestros trabajadores de tener que compartir sus datos personales sin que hayan sido contratados para eso por nuestras compañías. Y también los temas de georreferenciación de los usuarios. Entendemos que se comparte información que es de protección de datos personales, lo cual a través de esta vía reglamentaria no estarían quedando bien cubiertos ni protegidos los derechos de nuestros clientes. Son los principales aspectos. Pero les conté un poco las dificultades y los problemas. En realidad no es esta una presentación en la que yo quisiera manifestar que la industria no quiere prestar colaboración, sino que más bien pensamos que esto debe haber una colaboración pública-privada que es necesaria para el país avanzar en esta línea, pero también que necesitamos en este diálogo y colaboración que podamos incorporar aquellos elementos que combinen lo que jurídicamente y técnicamente es factible, qué es lo que se requiere y qué es lo que se puede, pero también que tengamos un consenso y homologación de forma. Señalaba Eduardo en su presentación que hay algunos datos que permiten que uno haga una identificación más rápida de dónde pudo haber estado ubicado un cliente de hacer estas georreferenciaciones. Para nuestra industria es bastante complicado procesar toda la información para tratar de obtener georreferenciaciones. Las redes no están construidas en esa forma, en esa lógica, y muchas veces los datos de georreferenciación están, pero a través de una aplicación, y además los clientes pueden deshabilitar la georreferenciación desde su teléfono. Pero más que decir la georreferenciación o tal dato, creemos que es importante trabajar con las policías en protocolo y con el Ministerio Público, por supuesto, en protocolo en que se determine la información que se pide, cómo se pide y cómo se responde, de modo tal de que no hayan pérdidas de tiempo para ninguna de las partes que deben participar en estos procesos. En la norma de la Unión Europea, por ejemplo,
La normativa de interceptación y otras normativas en esta línea señalan claramente cómo se debe compartir la información. Existen protocolos, está todo protocolarizado, hay un formato predeterminado para los distintos intercambios de información y no se establece en la norma cuáles deben ser los datos específicos, sino que deben existir estos protocolos, ni tampoco se establece cuáles deben ser los software o las aplicaciones que se deben utilizar para este intercambio de datos, sino que cada compañía tiene la libertad de escoger la forma en que puede proveer de mejor modo la información que se le solicita, pero siempre entregando la respuesta en el formato que se le solicita. Pero para ello es necesario trabajar entre los distintos actores para establecer cómo se homologa estos antecedentes y cómo se provee. Y dada la evolución tecnológica, pensamos que la ley, más que decir, mire, esta es la forma que se va a tratar o este es el software, sí establezca la forma que deben existir protocolos y que se debe llegar a acuerdo en los protocolos que después se pasen a norma, pero que dé la flexibilidad para ir evolucionando en el tiempo y además para ir aprendiendo. Más que decir, esta es la plataforma que se debe contratar y que se debe usar, que además va generando algunos niveles de monopolio que llevan a costos realmente importantes por parte del proveedor que se adjudica la licencia o el software que se decide usar. Por lo tanto, pensamos que es mejor que se haga uso de protocolos, eso nos permite avanzar. Pero además es importante también, que algo lo señalaba Eduardo en esta línea, nosotros estamos en condiciones de entregar alguna información rápida, pero no toda la información y procesada y en las planillas que estén. Entonces también pensamos que es muy importante que trabajen las distintas partes para decir, mira, en estos casos es esta la información que para mí es clave. No todos los datos los necesito después para el proceso con este otro nivel de agregación, pero lo necesitamos, esa puede estar en un mayor plazo. Pero urgente son estos datos y esos son los que podrían llevar a mejores resultados. Creemos que una conversación que nos permita ir avanzando en ese tema y después incorporarlo en la normativa sería beneficioso para todas las partes y para también un uso más eficiente de los recursos y mejores resultados investigativos. Por lo tanto, aquí pensamos que hay que hacer un match entre lo que es la velocidad de entrega de información y la integridad de la información, de modo tal de que tengamos la mejor utilidad. Como les señalaba, y principalmente se conocen dos modelos, uno que es centralizado y otros modelos que son descentralizados. En Chile tenemos un modelo descentralizado. El problema es que no tenemos los protocolos para el intercambio de información y ahí se podría avanzar para generar mejoras en lo que se está haciendo actualmente y que se vea cuáles son los datos que se pueden pedir, en qué tiempo, cómo se incorpora el resto de la información y cómo se debe entregar. Pero como les señalaba, esta priorización no solamente se requiere tener los protocolos del intercambio de información, sino que también criterios de priorización. El proyecto de ley permite que casi cada fiscal, cada fiscal solicite información y las causas son sumamente diversas. Entonces, por lo tanto, la capacidad de las empresas, como les señalaba previamente, puede estar dedicada a recopilar antecedentes de una forma, y no obstante que haya una causa o una investigación que requiera antecedentes más prioritarios, como les señalaba, por ejemplo, el caso de los delitos económicos versus el secuestro. Entonces, pensamos que debe haber también un ente, la fiscalía o alguna persona, un juez, alguien que concentre estos requerimientos y que pueda establecer estos criterios de priorización, de modo tal de que las compañías aboquen sus recursos escasos, privilegiando aquellos casos que son más urgentes para las policías y también para la fiscalía. Como les señalaba, con esto estoy terminando, hay algunas solicitudes que podemos responder en 24 horas o menos y hay otras que técnicamente no es factible, lo cual pensamos que se debe considerar. Y proponemos también, y estamos muy disponibles a establecer mesas de trabajo técnicas para la evaluación y el perfeccionamiento de la información y del proceso,
cuáles pensamos que debiesen quedar en reglamentos, en normas técnicas y en instrucciones del fiscal nacional, y que la ley debiese ser un poco más general para permitir que se generen estos protocolos y estas priorizaciones. Les agradezco que me hayan permitido compartir estas ideas con ustedes. Muchas gracias, señora Pupi Rojas. Abrimos las consultas a los señores y señoras senadores, también al Ejecutivo y al Ministerio Público. Y después me ha pedido la palabra el Ministerio Público, don Ignacio Castillo, para hacer unas pequeñas observaciones a la presentación que ya hizo la semana pasada. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, yo quisiera que el Ejecutivo pudiese hacerse cargo de algunas afirmaciones en la presentación de la señora Pupi Rojas, fundamentalmente en aquellas materias vinculadas a un reglamento, el DC 198, que estarían imponiendo algunas acciones sin ley. Don José Tomás, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, se publicó el reglamento al que se hace referencia. Este es el Decreto Supremo 198, se publicó en enero de este año. El reglamento regula muchas de las cosas que hoy día se están proponiendo en este proyecto. A juicio del Ejecutivo, el reglamento es complementario del mismo. Por ejemplo, establece la necesidad de contar con un punto fijo de las empresas de telecomunicaciones para atender los requerimientos de interceptaciones de telecomunicaciones, que es uno de los aspectos que contempla el proyecto. La cuestión de si es que hay autorización legal para regular esto por reglamento, bueno, a juicio del Ejecutivo, naturalmente que existe esa autorización legal. La potestad reglamentaria permite esto, pero quisiera señalar, presidente, que como bien indicó la representante de Chile Telco, esto hoy día está siendo objeto de una discusión en el en la Corte de Apelaciones. Hay un recurso de protección que se está conociendo, entonces creo que no nos corresponde hacernos cargo de esas cuestiones en esta sede. Gracias, don José Tomás. Se ofrece la palabra a don Ignacio Castillo. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Aprovecho de saludar a la comisión y desde luego, cierto, a la honorable senadora y a los honorables senadores que hoy día la integran. Presidente, lo mío es muy breve porque de hecho nosotros ya hicimos una exposición la semana pasada, solo dos comentarios. Uno, a propósito de la exposición de don Eduardo Costoya, con quien hemos trabajado en reiteradas ocasiones y que da cuenta, cierto, de la expertise que acaba de expresar en su presentación. Quizás, presidente, si usted me permite, una forma para resolver el aspecto que mencionaba el profesor Costoya, que tiene que ver con no rigidizar la norma respecto de qué ámbitos son los que se deben solicitar o no, con la premura que la ley lo prevé o que el proyecto de ley lo prevé. Probablemente uno podría echar mano a lo que el mismo Congreso hizo en la ley de reincidencia, que en la ley de reincidencia se modificó la ley general de banco, estableciendo que los bancos tienen que entregar con la premura que la ley indica, ¿cierto?, la información, y dice, me permito leer textualmente, en el formato que estos sean solicitados. Yo creo que eso, presidente, que da cuenta un poco de lo que fue la modificación de la ley de reincidencia en el contexto de la ley de bancos, puede ser utilizado en este proyecto, en términos que además también eso permitiría, un poco lo que decía la presentación de doña Pupi Rojas, que luego el Ministerio Público, a través de un protocolo, ¿cierto?, que fue lo que hicimos con los bancos por lo demás, una vez que salió esta ley de reincidencia, pudiésemos coordinar con las telcos tanto el formato, que puede ser dinámico porque puede haber cosas que la tecnología vaya cambiando, como además también esta idea de priorización que mencionaba la representante de las telcos, que hoy día en parte igual lo hace la unidad que yo dirijo. Pero presidente, lo único que yo quisiera decir, si me permite,
además de las cuestiones técnicas que seguramente doña Pupi decía, Pupi Rojas decía con propiedad, también tenemos que, por lo menos es la información que nosotros sabemos, tenemos que, digamos, dar cuenta a la comisión de que hay empresas de telecomunicaciones cuyas unidades que se encargan del levantamiento de datos, específicamente para la georreferenciación, no entregan información el fin de semana. No entregan información el fin de semana y eso efectivamente en algunos casos, incluso en los más urgentes, genera un problema donde muchas veces incluso puede haber un riesgo para la persona, que fue lo que mencionamos en la sesión anterior. Entonces, es cierto en parte lo que se mencionaba por parte de la representante de las telcos, pero la información que nosotros tenemos es que en algunas de las compañías los fines de semana no están las unidades laborales que trabajan precisamente en el levantamiento de datos y eso es algo que nosotros, presidente, creemos que debe cambiar a efectos de que pudiésemos tener información durante las 24 horas, los 7 días a la semana, que insisto, es lo que hoy día estamos teniendo con los bancos a propósito de la modificación de la ley de reincidencia. Cuando sale la ley de reincidencia, hicimos un protocolo de trabajo con los bancos y hoy día los bancos están trabajando con nosotros 24/7, efectivamente para fortalecer la persecución penal, en especial en delitos vinculados con crimen organizado. Eso, presidente, es lo que yo quisiera decir brevemente. Muchas gracias, don Ignacio Castillo. Del Ministerio Público se ofrece nuevamente la palabra. Senador Castro. Gracias. Sí, a don Ignacio Castillo, saludarle, por cierto. Y de la sesión anterior no me quedó enteramente claro, y ya que está presente usted de nuevo, en cuanto a la interceptación del uso de las aplicaciones, ya sea Telegram, WhatsApp o Signal. ¿Cuál es el grado de penetración que tiene hoy día el Ministerio Público respecto a dichas aplicaciones en cuanto a su contenido de mensajería y o voz? Llamado de voz, por favor. Don Ignacio Castillo. Está sin voz, don Ignacio. Presidente, le decía muy respetuosamente por su intermedio, quisiera transmitirle al honorable senador Castro que tengo la impresión de que eso lo contesté la semana pasada en el carácter secreta que tenía la sesión y que no tengo ningún inconveniente. El senador me conoce en términos de que encantado se lo puedo comentar en un contexto distinto, pero que sí, no se preocupe. Lo contactaré personalmente entonces, Ignacio. Muchas gracias, perfecto, presidente, por la comprensión. Y lo haré por ninguna de las 3 aplicaciones que mencioné, para que no haya problema. La información es sensible para los efectos de una transmisión no reservada. Y le pido mil excusas, honorable senador, y estoy desde luego encantado y disponible a poder contestarla personalmente. Lo que sí quisiera decirle, y aprovecho su excelente pregunta, senador, para dar cuenta de lo que decía la representante de las telcos sobre ese punto, que a mí me parece que es de la máxima relevancia. Lo que pasa es que yo pienso que probablemente podría tener que ver para otro proyecto de ley y que tiene que ver con la obligatoriedad de que estas empresas tengan algún representante en nuestro país, que tengan un domicilio y que por lo demás se les pueda exigir ciertas cuestiones normativas que tienen que ver también con la premura en resolver requerimientos que nosotros les hacemos. Hoy día nosotros hacemos un montón de requerimientos a Meta, a Telegram, a Signal o a otros. Eso ahí le puedo contestar sin problema, honorable senador. Nosotros hacemos requerimientos permanentemente a estas empresas. Estas empresas nos contestan. Meta, por ejemplo, nos contesta con cierta celeridad, pero sería un excelente avance que esto pudiese normativizarse a efectos, pero ya es una cuestión que seguramente corresponde más al Ejecutivo, a efectos de que todas las empresas tengan esta obligación y sean además también diligentes en la respuesta a los requerimientos de las autoridades judiciales y del Ministerio Público. Solo decir, sin entrar en mayor detalle, por su intermedio, presidente, que más allá de esas aplicaciones, como por ejemplo Telegram, Signal y WhatsApp, Meta, hay hoy día al menos otras 2 aplicaciones que están siendo utilizadas
y que uno quisiera que tuviéramos el mismo resultado que con las anteriores. Eso quisiera decir, digamos. Bien, muchas gracias, don Ignacio Castillo. Solo informar a la comisión que la próxima semana vamos a escuchar a la Defensoría Penal Pública, la próxima sesión, sí, después de la semana regional, y también un par de profesores que ha propuesto la senadora Pascual, y ese día vamos a tener una propuesta de fecha de indicaciones dentro de la comisión para posteriormente ya, y con los antecedentes que tenemos de las presentaciones realizadas por el Ejecutivo, Ministerio Público, por la señora Pupi Rojas. Ok, entonces la próxima sesión sería... por favor, para que quede, señor secretario. Que se había pedido para esa primera sesión de retorno citar o invitar al Ministerio de Seguridad Pública para ver todo el tema de instalación, así se le llamó, ¿no? De instalación del ministerio, o será reemplazada esa por esta, no sé. Le pregunto, quería recordar que estaba ese acuerdo. Este proyecto tiene urgencia y perfectamente podríamos dejar la instalación. No, lo que pasa es que van a hacer, sería la PDI, sería la Defensoría Penal, serían los dos profesores y no sé, me da la impresión que el tema del Ministerio de Seguridad Pública puede ser para una sesión completa. En todo caso, voy a evaluar con los señores senadores si a lo mejor lo del Ministerio buscamos una fecha alternativa, que podría ser el lunes retornando en Santiago. Senadora Pascual. Sí, bueno, esa es una posibilidad, presidente, y si no también a lo mejor pensar en citar una media hora o una hora más a la comisión, entendiendo que nos citamos mañana para la comisión mixta y por lo tanto podríamos llegar a las 10 o 10:30 para partir esta comisión y los dos temas en la misma sesión. Ok, senadora Pascual, le voy a pedir al secretario de la comisión que evalúe las coordinaciones. Y gracias por acordarme, mañana le voy a pedir ya los reemplazantes que hablen con los titulares, porque mañana de 2:30 a 3 queremos votar una comisión mixta, ya que tiene que, de 14:30 a 15 horas queremos votar la comisión mixta que tiene que ver con el robo de cables. Bien, quiero despedirme entonces de don Eduardo Costoya del Colegio de Ingenieros y de la señora Pupi Rojas de Chile Telcos. Como siempre, al equipo que dirige don Ignacio Castillo, que siempre está presente por parte del Ministerio Público, y está don José Tomás del Ministerio de Seguridad Pública. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.